Bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial de Quinto Poder, que ya se nos hizo tradición hacer un episodio previo al 8M. Me acompañan en la mesa Isadora Santibáñez, Lucy Medina y yo soy Andrea Robles. Bueno, hoy vamos a hablar de las mujeres y los movimientos sociales. Y yo les pregunto aquí en la mesa, ¿habrá repetición del 8M24 este 2026? ¿O hay condiciones diferentes para que la marcha se realice pues óptimamente? Yo creo que estábamos en otras condiciones. De entrada, pues como no lo hubo en el 2025, siento que eso pues da esperanza de que no se repita lo que ocurrió en aquella vez. También creo que le ha salido caro al gobierno del estado esa actuación policíaca, en particular a los actores que se les relaciona como que dieron la orden o que tuvieron un papel protagónico y pues también el próximo año es electoral y eso creo que luego los hace como más serenos en general. También creo que, aunque es una lucha permanente y estable, digamos, también hay momentos más álgidos. Yo percibo otro clima social. Creo que incluso el hecho de que sea en domingo y que sea por la mañana también da otra tónica. Y la verdad que yo espero este año una marcha mucho más tranquila y yo, por supuesto, permanecerá la reivindicación. Pero la verdad que quiero pensar que esa fue una experiencia que ya nos dejó aprendizaje a todos los sectores. Incluso a mí me da la impresión de que al interior de los colectivos feministas también hay una reflexión después de eso. Recuerdo que cuando se respondió a la represión policíaca, las dos siguientes marchas hubo un llamado a no accionar con violencia, a que no se pintara y estas cosas que mucha gente molesta. Y eso siento que también llamó a una reflexión interna. Entonces yo la verdad tengo una idea más optimista para este año. Pues yo siento, yo coincido en unas cosas, difiero en otras. Creo que mientras tengamos el mismo gobierno están las mismas condiciones. No dejan de ser los mismos monos los que mandan. Entonces, eso generalmente cuando se dan esquemas de violencia o decisiones respecto a temas de violencia o actuar con violencia, ya sea contra una o varias mujeres, el patrón, porque cambie la mujer, la verdad es que el patrón sigue repitiéndose a menos que lo limites. Entonces sí creo que hubo una limitante con que todo esto hubiera escalado en su momento a nivel nacional. Sin embargo, no dejan de ser los mismos y no les va a cambiar lo violentadores de la noche a la mañana porque no han ido a terapia, porque no han podido reconocer lo que hicieron, porque no han ofrecido una disculpa pública, porque no han tenido la humildad de entender o dimensionar lo que hicieron. Están reaccionando o más bien accionando ante el grito de las mujeres, ante la fortaleza de las mujeres, ante el hecho de que detuvimos y dijimos, no, esto no. Sin embargo, no se va a detener por terceras personas. Ellos tendrían que ser quienes se deconstruyan para poder evitar este tipo de situaciones, ya sea a gran escala o a pequeña escala. Entonces, siento que mientras los actores sigan, o los tomadores de decisión sigan siendo los mismos, y ellos no hayan generado un esquema de deconstrucción, de valoración, de proyección diferente, pues estamos en el mismo riesgo. Yo así lo veo porque lo veo desde el esquema del hombre violentador o del perfil violentador o de la persona que es violentadora, porque solo un violentador puede tomar ese tipo de decisiones. Alguien que no lo tenga en su conciencia, en su psique, ni siquiera se le va a ocurrir que eso puede indicarse, ordenarse. Sabemos que fue una orden, porque se ve en la reacción en los videos que todos vemos en redes o vimos en su momento en redes sociales, se ve que ellos no respondieron a algo. Los policías que estaban en ese momento no respondieron a algo más que a una indicación. Fue un momento en el que no estaba en el hecho, en el contexto, en el momento, aconteciendo nada extraordinario a lo que ya había pasado durante las 3-4 horas que duró la marcha, el contingente ahí, y simple y sencillamente siguieron una indicación. Entonces, mientras no han cambiado los actores. Tenemos un mismo secretario. ¿Cómo te explicas que el año pasado no sucedió? Que hubo mucha gente observándolos. O sea, cambia la circunstancia. Yo creo que siguen las mismas personas y seguimos en la misma posibilidad de ser violentadas mientras ellos sientan, porque quien violenta no deja de violentar, cambia sus tácticas. Es como si te dicen, oye, no hagas eso. Bueno, entonces no lo hago otra vez. No violentes a una persona a través de tus redes sociales.
dicen, bueno, ya me dijeron que a través de mis redes no, entonces hago una página falsa para ahí subir y decir que ella, o creo bots para que los bots le pongan, o sea, van cambiando y cambiando, es como esquivar, como las leyes. O sea, todas las leyes que hemos creado en materia de género han buscado esquivarlas. Se creó la paridad, se creó el tema de cuotas, ¿cómo la esquivamos? Entonces tenemos que hacer otra ley, y luego otra, como para ir cerrando la pinza, ir cerrando el camino. Lo mismo pasa en este tipo de situaciones, que es lo que buscan hacer, ya no ser tan vistos. Sin embargo, mientras ellos no tengan un trabajo interno, es prácticamente imposible que dejen de violentar. No, y además hay respuestas como esta de poner una plancha de fierro afuera del Palacio Nacional, poner 3 o 4 vallas de seguridad que pues, no refuerzan la seguridad de nadie, ¿no? A final de cuentas, o sea, refuerzan la fachada del Palacio de Gobierno, perdón, pero no hay a final de cuentas condiciones de seguridad para las mujeres, ¿no? Hoy sale el movimiento feminista a decir que no quieren a las chalecos naranja, por ejemplo, ¿no? Que también fue una estrategia, pero mala. Yo no sé a quién se le ocurrió, la neta, no sé. Dicen que al mismo que se le ocurrió dar la indicación. No sé. Malísima, ¿no? Y teniendo ahí a las burócratas del gobierno del estado con su chaleco naranja que, a ver, quienes fuimos a la marcha del 24 y quienes fuimos a la marcha del 25, sabemos que no hicieron absolutamente nada nuevo. Fue una presencia totalmente falsa, al contrario, ¿no? Digo, yo estoy muy en contra de que a las mujeres se les fuerce a ir a este tipo de marchas o de expresiones, y ahora tenerlo que hacer no solamente desde el papel de soy mujer, sino desde el papel de soy funcionaria y tengo que estar aquí resguardando y vigilando la seguridad, no, pues es totalmente falso, ¿no? Sí, pues yo creo que es parte del proceso de institucionalización, que también ha sido de alguna forma una bandera también, pues, ¿no? Porque es necesario que el feminismo, que las luchas feministas lleguen a las instituciones y que se conviertan en realidades, ¿no? Más allá de lo... Yo creo que, pues no, ni le veo la gravedad, ni le veo el beneficio, ¿no? Porque además creo que pues, en realidad la gran lucha no se lleva ese día es el simbólico, y en ese sentido pues siempre creo que cada año he visto banderas preponderantes, ¿no? Creo que hace unos 5 años, por ejemplo, había mucha sensibilidad al tema del abuso sexual. Creo que ahora esos temas, por ejemplo, evidentemente siguen ahí, sigue siendo una lucha, pero de repente hay años en los que hay otro clima social que levanta otra lucha como preponderante, ¿no? En otros años creo que lo del aborto ha sido más importante, y siento que en ese sentido pues como que es natural, es intrínseco de los movimientos sociales, de sus altibajos, incluso en la participación. Pues yo no lo veo en ese aspecto, te digo, ni tan grave ni lo otro, porque también incluso a veces creo que hay un componente de clase en ese asunto, ¿no? Tengo compañeras que yo respeto muchísimo y admiro y quiero, con mucha hostilidad, por ejemplo, contra las mujeres policía en ese momento, ¿no? Y pues también coincido contigo que son mujeres que están haciendo una chamba y que evidentemente la gran mayoría de ellas, o buena parte de ellas, no están ahí eligiendo eso, están sacando el pan de cada día el resto del año, y ese día les toca ir a darle la cara a eso. Sí. Entonces mi rollo anual es la interseccionalidad, sí. Y la importancia de incluir otras luchas, y creo que en ese sentido hay que abonar. Yo sé que este es un movimiento y es una lucha tan plural y diferente, diversa, donde se une gente hasta de diferentes religiones, diferentes partidos, orientaciones sexuales, etcétera. Pero siempre me parecerá importante centrarnos en lo que nos suma. Y creo que los grandes avances de las mujeres han sido producto de eso. Las mujeres de diversos partidos, lo he visto, y con Isadora mucho, creo que respaldan ciertas iniciativas por encima de sus compañeros de partido cuando son varones. Y siento que tenemos una gran oportunidad ahí si logramos
permanecer cohesionadas en lo que podemos coincidir. Siempre habrá diferencias. Y eso incluye el trabajo e incluye hasta la clase social. Y siempre va a ser una tentación patriarcal y gubernamental, que no necesariamente van de la mano, meter esas diferencias. Entonces, en realidad, pues yo creo, aprovechemos lo que sume. Si nos dan un agua, pues hay que agarrarla. Bienvenida además a costa del Estado y mis impuestos, pues mejor aún. Y además sirve, o sea, la gente que incluso va obligada, porque lo hay, también creo que algo hay de conciencia en eso, pues, o sea, a veces, porque además yo fui víctima en mi juventud del acarreo académico, ¿verdad? O que lo mandaban a uno por 2 puntos de esas cosas. Y oyendo uno reflexiona. Entonces yo quiero pensar que esas funcionarias, que esas mujeres policía que las mandan a dar la cara contra eso, incluso creo que ya no se han visto, pero las que se veían antes protegiendo Catedral, si tenemos la inteligencia de escuchar y todo, hay que apostar a convencer más que vencer, incluso a los hombres, ¿no? Por eso es también parte de mi rollo armar. Decir que yo sí, y sé que también no es muy popular en el movimiento feminista la idea de que todos podemos ser feministas y todos debemos quizá, porque creo yo que muchas de las cosas que los hombres luego se quejan así como de pero nosotros sufrimos más, pues es que el feminismo justamente también está pensando en ellos, ¿no? En que ellos tengan derecho y oportunidad de, por ejemplo, convivir con sus hijos, si dejan de verlo ellos mismos como una pesadilla, o sea, pelear porque ellos tengan licencia de paternidad nos beneficia a ambos. Claro. Y es una lucha como tan profunda y tan cultural y sociohistórica, más allá incluso de lo político, que es necesario pensar en eso, en necesitamos convencernos y más que vencernos. Si las mujeres lográramos ganar a costa de que el hombre se sintiera derrotado, estarían planeando lo contrario, ¿verdad? Que creo que es por eso que pasa esto que dice Isadora, que siempre le buscan la vuelta, ¿sí? Dejarán de pensar en que esto los perjudica, o sea, en realidad los puede beneficiar mucho, y creo que hay que apostarle a eso, al diálogo en ese sentido. Creo que eso nos puede ayudar a sumar, pero también es muy complicado porque además pues no tiene por qué ser una tarea nuestra, ¿no? Claro. Del todo, al menos. Pero al mismo tiempo tenemos a gente súper radical diciendo como es que a los hombres los matan más que a las mujeres. Y es verdad, pero no por ser hombres. Exacto. Pero además, en todo caso, ¿no? Eso habla del patriarcado porque efectivamente, y además de las condiciones capitalistas, que los hacía a ellos meterse a tareas, por ejemplo, que los hacen más poner en riesgo, ponerse en riesgo su propia integridad. Pero la realidad es que la gran diferencia es que independientemente de cifras o estadísticas, a nosotras las mujeres el tema es que la violencia que sufres es por el simple hecho de ser mujer. Eso entonces, es un tema de género y mucho de lo que pasa con ellos no es necesariamente por ser hombres, es por la condición social, contexto económico, político en el que están. No es como porque eres hombre, esto te va a pasar. Yo me siento con esta posibilidad y con este derecho de violentarte, de agredirte, de gritarte, de golpearte, de asesinarte. Esa es como la gran diferencia. Claro. Que tú estás luchando o que tú estás vulnerable por el simple hecho de ser mujer. Entonces, independientemente de cifras o estadísticas, que yo difiero, yo creo que sí, a las mujeres de manera natural en el sistema patriarcal pues tenemos más condición de vulnerabilidad que el hombre, y todo esto que conlleva la marcha precisamente es esto. Entendamos que la mujer ha buscado defender muchas causas y van cambiando. En un momento nuestra defensa fue por poder votar, en otro momento por poder estudiar, en otro momento por poder opinar dentro de nuestra casa. Va evolucionando la sociedad, van evolucionando los contextos, y en este momento, ¿por qué luchamos? Pues porque no nos maten por ser mujeres, pues porque no nos agredan por ser mujeres, porque no nos acosen, porque no nos hostiguen, porque podamos tener los mismos derechos laborales, la misma la igualdad sustantiva que es el tema del salarial. O sea, en cada momento coincido muchísimo con Lucy, en cada momento hay contextos diferentes y situaciones que nos hacen tener más fortaleza para acudir a la marcha.
incluso a nivel local pueden pasar hechos que nos mueven en ese momento y es hasta personal, claro, que es ir o no ir a manifestarte respecto a ese tema y esa defensa, pero lo que debe ser prioridad es pues la integridad que podamos tener las mujeres. Después de lo acontecido, no puedes volver a confiar igual, sería un error. Es decir, pues ya pasó, ya no volvió a ser, a lo mejor ya nunca es, o sea, es un error volver a confiar. Mujeres prevenidas valemos por dos, sí. Y es la parte en donde yo aplaudo el trabajo de los colectivos, que no se están confiando, que no se están dejando llevar por, pues ya no volvió a pasar, entonces a lo mejor, de hecho en los temas de violencia, cuando te violentan una vez es muy probable que lo vuelvan a hacer y que la escala sea aún mayor. Y que hay que hacerlo con todos los gobiernos, con todos, cambia, absolutamente no, claro, con todos. O sea, esto ya no puede parar. Dan la rueda de prensa las colectivas, ¿y qué es lo primero que se ve ahí en la transmisión? Policías cuidando. O sea, es lo que dice Isa, ¿no? Somos mujeres, no delincuentes. No es necesario que todo lo que cuando nos juntemos, cuando hagamos algo de manera conjunta, nos tengan que vigilar o se tengan que preocupar o nos tengan que ver como si deberían cuidarse de nosotros. O sea, no es así, estamos simple y sencillamente manifestándonos. Cada quien tiene diferentes formas de manifestación y de sacar su dolor, de sacar su tristeza, de sacar su rabia, de sacar su coraje, de sacar su impotencia, claro. Y eso tiene que respetarse. Al final de cuentas, la iconoclasia no es exclusiva de las marchas del 8M, no surgió incluso en las marchas del 8M, exacto. Es un tema de las marchas, ¿no? Que en México se ha caracterizado de manera muy particular por presentarse en las marchas del 8M, pero que a nivel mundial no lo vemos como algo exclusivo. Y es parte de una manifestación, digo, al final de cuentas no dejan de ser cosas, no son cosas, ¿sabes? Y por lo que luchamos, pues es por un dolor muy grande, por perder a una amiga, por perder a una hermana, por ver con impotencia cómo ha sufrido una mujer cercana a tu vida o tú misma por el simple hecho de ser mujer, que vuelvo a lo de las estadísticas, ¿sí? O sea, puede haber más hombres que mujeres asesinadas en México o asesinados en Zacatecas. Sin embargo, la gran diferencia es que a nosotros estas situaciones de violencia que vives, las vives por el simple hecho de ser mujer. Y ellos es por la condición en la que están, o por el contexto en el que se ponen, o por el riesgo en el que sus propias decisiones los llevan a vivir. Entonces, esta parte yo creo que de las marchas, del quién asiste, si es correcto que asista tal o cual persona, o tal o cual movimiento, tal o cual institución, yo coincido en que es importante que se asista, independientemente de la condición o la situación, que veas, que escuches, que tengas esta posibilidad de saber y dimensionar el cúmulo de mujeres que estamos protestando y que sí estamos unidas en algo y no es necesario que nos tengan miedo. Yo también condeno lo que pasó en esta rueda de prensa que dan las mujeres en donde las vigilan como si fueran delincuentes y eso es incorrecto, eso la verdad es que es una forma de violentar también, te hacen sentir incómoda. ¿Cómo puede ser posible que estés en un momento de planeación donde quieras difundir las actividades que se van a realizar y que eso, a ver, yo no veo que hagan ruedas de prensa de un partido político y lleguen los policías? Yo no veo que algún sindicato cite a una rueda de prensa y lleguen los policías. Eso sí es llegan las orejas, pero nada más. Llegan las orejas y los filtrados con las preguntas y la información, ¿no? Pero no llegan los policías. Entonces, eso ya te da un mensaje del que siguen siendo los mismos, los que están pensando de manera igual y que están buscando de otra manera y en otros esquemas seguir generando estos así como... Sí, estos mensajitos, ¿no? Pero aquí ¿eran municipales? No sé si tú sabes, decían, ¿no? que eran municipales, pero para la política al final de cuentas sí, en eso estoy de acuerdo. Y dices algo muy importante de que las mujeres vayan y eso yo cada año también lo repito. Ay, me siento de una novedad, ¿verdad? Pero es importante que vayan y que escuchen porque efectivamente a lo mejor no hemos sentido riesgo de vida algunas, ¿no? Afortunadamente, muy privilegiadas. Pero hay tantas causas ahí. Hoy he hablado, por ejemplo, con una madre de familia que me decía, no, a mí sí me da miedo. Pero hay madres con niños y es importante que sepan que hay un bloque que los prioriza, que los cuida. Es además una política general de la marcha y que... Y hasta adelante. Además, sí, justo después de las madres buscadoras. Y que a lo mejor
creo que algo muy importante es entender que la mayoría de nuestros problemas son menos individuales de lo que creemos. Sí. Entonces, los problemas que tenemos en casa o con los maestros, cualquier cosa, de verdad vale la pena reflexionar qué tanto nos ocurre por ser mujer. Si a un hombre le pasaría exactamente lo mismo que a mí, si lo juzgarían como a mí, si le dirían lo mismo que a mí, si le reprocharían lo mismo que a mí. Y cuando uno se da cuenta que no, y muchísimas veces ocurre que no, uno sabe que el problema no es personal, ¿no? Que es colectivo, y que si va a la marcha, como bien exhortabas, va a encontrar a muchas mujeres que tienen eso y ese mismo problema en alguna de sus facetas, y ni siquiera es en los casos más extremos que exponías. A veces son cosas tan cotidianas como el cuidado de los hijos o de las hijas, o el cuidado de los adultos mayores, que también la mayoría de las veces se encargan las mujeres, y que también sé que no se está trabajando. O ese miedo, yo tengo un ejercicio con mis amigos hombres, cuando uno sabe que va a entrar una persona a trabajar a casa, un carpintero, un fontanero, no sé qué, las mujeres tenemos claro que le hablamos a un amigo, al tío, al hermano, a alguien, un hombre que esté ahí aparentando seguridad, ¿no? Eso es una cosa que ni siquiera les pasa a los hombres por la cabeza, que se lo tengan que plantear. Es una cosa cotidiana, ¿no? Ni siquiera necesito haber vivido violencia para entender eso. Basta con sentir el miedo de la probabilidad de vivirlo, ¿no? Y cuando uno va a la marcha y encuentra otras mujeres con eso, con una cartulina que refleja lo que tú has tenido, te das cuenta que no eres tú. Ahora sí que no eres tú, sola, es el patriarcado, ¿verdad? Y no pues vale la pena ir. Y no estás sola, que lo ha vivido. Y hay una serie de luchas que han llevado a reglamentaciones y a creación de instituciones para atender esa problemática que a ti te parece personalísima, individual. Sí, claro. Ahora bien, pasando al segundo tema de hoy, el papel de la Iglesia dentro del feminismo, o en contra del feminismo, o a favor del feminismo. Decías tú, Lucy, hace un momento, de estas cadenas humanas que hacen luego las mujeres que protegen catedral, ¿no? Ya, en efecto, ya tiene, pues, que será un par de años, ¿no? Que no se dejan ver las chicas, no sé, porque ya el gobierno del estado les hace también la chamba de ponerle sus vallas a la catedral, ¿no? Ya ni siquiera van a eso, pues, a cuidar la iglesia. ¿Qué opinan de esto? O sea, ¿la iglesia juega un papel en contra del feminismo? Desde mi perspectiva, no necesariamente. Porque, bueno, la iglesia, yo siempre he dicho que la religión es muy subjetiva. La religión cada uno tiene, a pesar de que te asumas católico, apostólico, romano o lo que sea, tú tienes tu propia forma de concebir tu religión, tu propia forma de concebir a tus dioses, a pesar de que exista una doctrina. O sea, independientemente del adoctrinamiento que te dan desde que creces, también tu propia historia y tu propia vida te lleva a tener determinadas creencias que no son exactamente iguales. Es como la familia no se concibe igual, a pesar de que todos venimos de una familia, como sea, pero todos venimos de una familia, ¿no? Entonces, yo creo que en el ámbito institucional sí hay cierta resistencia histórica de la religión, de las religiones, respecto a ciertas ideologías que se tardan a veces en ir entendiendo o adaptando. Pero también he visto yo, de manera muy particular, que ha ido evolucionando un poco, o por lo menos a nivel nacional, falta que baje a lo local. Creo que esto no ha ido de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, respecto a la ideología que se tiene, o a la apertura más bien que se tiene respecto a diferentes religiones. O sea, yo veía un documental incluso en Netflix del anterior papa que le preguntaban respecto de los matrimonios igualitarios, y le preguntaban respecto a la separación o el divorcio. Entonces, yo siento que en el ámbito institucional sí hay resistencia, sí hay cierto miedo, el mismo que tienen las instituciones de gobierno, por ejemplo, las instituciones policíacas. Sin embargo, en el ámbito muy personalísimo, la mayoría de las mujeres, hasta por estadística de cuántos católicos hay en México, la mayoría de las mujeres que vamos a la marcha nos asumimos en una religión. Entonces, ¿cómo vas a decir que tal o cual religión va en contra del feminismo si la mayoría de las que estamos ahí pertenecemos o tenemos esa doctrina? Entonces, es que para mí es según cómo lo veas. Si lo ves desde el ámbito muy personal, para mí, mi religión, mi Dios, en lo que yo creo,
para nada está en contra de las mujeres. O sea, para mí es alguien feminista, es alguien que confía en la igualdad, que va a proteger a la par a niños, adultos, hasta de colores, raza y demás. Sin embargo, en el ámbito institucional está esta resistencia principalmente porque recordemos que los templos son monumentos históricos. Como nuestro país se forjó a través mucho del comercio y de la religión, la mayoría de los monumentos históricos de los municipios o de los estados tienen un templo, tienen que ver con la iglesia. Entonces, por eso, como la iconoclasia va a estos íconos monumentales, pues se pudieron sentir agredidos en el ámbito institucional de decir, es que mi casa o mi templo lo estás afectando, lo estás pintando, lo estás dañando. Lo mismo desde lo institucional. La mayoría de las presidencias municipales pues son espacios icónicos, espacios que son monumentos culturales en donde se fue forjando la historia de la comunidad, del municipio, y eso hace que se piense que las feministas están en contra de la religión y por eso van y rayan la catedral. No es por ser una religión católica o no es porque sea el templo lo haces porque es un monumento que representa un ícono de una historia que también se tiene que ver, ¿no? Es decir, sí, esto bonito existe, pero detrás de esto bonito hubo agresión, hubo represión, hubo humillación, hubo esclavitud, hubo segregación para las mujeres, y que se vea lo bonito, pero que también se vea que no todo es perfecto, ¿no? Entonces, eso representa la iconoclasia y creo que se relaciona que es en contra de una religión, cuando no, es el tema del monumento. Sí. Coincidentemente, pues nuestra historia se da a partir de la religión y por eso es así. Pero ¿qué tal con estos microintervencionismos que sí tiene la iglesia o las personas de la iglesia? El ejemplo, el otro día fui a vacunar a mi hija y al Hospital de la Mujer que está en Guadalupe y resulta que hay ya hasta con un poco de infraestructura sobre la banqueta, o sea, ya hay material ahí echado y ¿cómo se llaman estas? ¿Como toldo? Ajá, como un toldito, porque tiene otro nombre, ¿no? ¿Una carpa? Como un toldito así, pero de fierro. Como láminas. Como láminas, justamente es la palabra que estaba buscando, gracias. Y se ponen a rezar en el Hospital de la Mujer por el fin del aborto. Pues mira, yo creo que, pues es que ahí de entrada municipalmente, como le están permitiendo invadir, supongo, la banqueta, por lo que me dices. Sí. Tienen todo el derecho de rezar, yo creo, pero sí el Estado tiene la obligación de proteger un radio y que no se moleste a las mujeres que van a atención, etcétera, etcétera. Yo coincido en mucho con lo que dice Isadora. De entrada no es un bloque uniforme, ¿verdad? Ninguna religión lo es. E incluso, como bien decía, dentro del catolicismo hay diferencias, ¿no? O sea, yo veo una gran diferencia entre el obispo de Zacatecas y el obispo Raúl Vera. Tienen mentalidades distintas y los dos son obispos. Bueno, creo que incluso el otro es arzobispo, no sé, no me sirve la jerarquía. Y efectivamente muchas de las que participan en el movimiento se asumen católicas. ¿Cuál es la bronca? Efectivamente, pues, y tiene, yo creo que la iglesia la libertad e incluso la obligación de dar los preceptos morales que considere mejor para sus miembros. Pero el Estado es otra cosa. Y el Estado debe garantizar las libertades, y eso es una cosa que se resolvió en el siglo XIX, pero que hay que recordar, porque parece que se olvida. Y entonces ellos tendrán derecho de rezar, pero no tendrán derecho de intervenir efectivamente, de hacer estas microintervenciones, que lo dice muy bonito, con las funciones del Estado. El Estado tiene que garantizar el derecho de la mujer, católica o no católica, y no puede ser un argumento es que Diosito la va a castigar, ¿verdad? Porque ni siquiera es una cosa que, vendrá que soberbia, voy a andar hablando, ¿verdad? En nombre de Dios. Pero ni siquiera es una cosa que puedes tú argumentarle, porque ni siquiera puedes tener certeza de cuál es la creencia de la persona que te esté escuchando. Claro. Entonces, sí creo que hay que poner un freno, sobre todo social, político y legal, ¿no? Pero yo coincido con Isadora en ese aspecto. Yo creo que el pueblo mexicano es un pueblo muy sabio en ese sentido, que tiene años yendo a la iglesia,
católica a escuchar cosas contra eso, y sin embargo también somos un país que ha aprobado el matrimonio igualitario prácticamente en todo el país, que ya además en todo el país hay derecho por lo que se ha hecho institucionalmente desde la Suprema Corte, que también ya tiene garantizado casi en todo el país el derecho al aborto, y este país no ha dejado de ser católico, ¿no? Y este estado, Zacatecas, no ha dejado de ser católico, creo que ahora es el más católico de todo el país. Le ganamos a Guanajuato. Imagínate, ¿no? Ay, Dios nos haga confesados con En eso y en inseguridad. No, en inseguridad, eso no, pero en eso sí. En inseguridad ahí nos damos un tirillo. Y sin embargo, nosotros seguimos, y las marchas siguen llenas, y la lucha y la ley se aprobó, y yo vi en la Cámara de Diputados apoyar el aborto a diputados que en otro momento no les vi, pero ya saben que el rumbo social cambió. Y eso no nos ha quitado el primer lugar del catolicismo. Entonces yo creo que la gente sabe distinguir y escucha, y tiene todo el derecho de hacerlo, y escucha a su sacerdote o a su ministro de culto, y pondera, ¿no? Y sabe, porque creo que sí ocurre, que también la interpretación que se hace en las iglesias también está sujeta a la temporalidad social, al clima social, ¿no? Se reinterpretan muchas cosas, y eso es una cosa histórica. O sea, el culto que se le rinde hoy a la Virgen, por ejemplo, pues eso no ha sido de toda la vida, y la gente lo tiene más claro de lo que pensamos, ¿no? Y eso daba un pensamiento crítico social o colectivo que se subestima con frecuencia, creo. Ahora, para transicionar, creo que es el momento oportuno para transicionar al último tema que vamos a tocar hoy. Justo es la interrupción legal del embarazo y la objeción de conciencia. Yo les pregunto, ¿hay condiciones reales y materiales más allá de las legislativas? Porque pues además aquí está Isadora, ¿verdad? No me atrevería a decir que no hay condiciones legislativas. Que nos diga mejor. Pero la pregunta es, ¿hay condiciones materiales para que suceda la interrupción legal del embarazo en Zacatecas? Ahí falta el tema de recursos. Sin embargo, yo creo que sí se ha dado un muy, muy gran primer paso. O sea, no podemos demeritar las grandes luchas históricas. Recordemos que todo esto viene de una jurisprudencia que la Corte aprueba, porque luego también está esta parte como de, se aprobó el aborto. Desde mi perspectiva, se despenalizó el que una mujer interrumpa su embarazo. Creo que las palabras juegan un papel muy clave en esto, porque ¿qué es lo que pasa? Pues que deja de ser un delito. O sea, eso es lo que pasó, que dejó no es una invitación. No es una invitación a que lo hagas, simple y sencillamente es una apertura de las muchas posibilidades que se tienen para que una mujer llegue a este tipo de decisiones. Entendamos que también es algo invasivo hacia tu cuerpo el realizar un procedimiento para la interrupción del embarazo. Entonces es una decisión doble que no se toma a la ligera, que muchas veces se piensa desde el privilegio. Y ya lo que yo decía, pues es que las mujeres privilegiadas piensan que la mujer que se embaraza es porque estaba disfrutando su vida sexual o porque tiene una vida sexual gozadera. O sea, la realidad del México histórico pues es otra. Es una realidad completamente diferente ante la situación que vive una adolescente, una casi niña o niña respecto a la condición de embarazo. Entonces, condiciones legales, pues se ha ido trabajando respecto al tema. Creo que vendrán más situaciones que se tengan que asegurar legalmente, pero creo que la parte de la despenalización, la parte de que ya no sea un delito como tal, y mucho menos por las razones por las que era delito, eran totalmente moralistas. No había una razón jurídica por la cual fuera delito. Era... Dice Isa, yo mi chamba ya la hice, ¿verdad? pero es que, fíjate, yo estoy segura que en la práctica nos tocará legislar aún más. Sí. Nos tocará esta parte como de la violencia obstétrica, pero al contrario, en otro tipo de toma de decisiones y de momentos de tu vida. Sí, o sea, en la práctica, como todo,
veremos que se tiene que regular más, veremos a lo mejor esta parte de la objeción de conciencia, ¿no? La falta de posibilidad de encontrar en algún momento un médico que desee hacerlo, que desee practicarlo, y que esto vaya generando que pase más tiempo y que conforme pase más tiempo pues sea más peligroso para ti. Recordemos que se aprueba hasta determinadas semanas. Posterior ya no está aprobado, ya puede sí ser un delito, porque eso no se dice mucho. O sea, eso casi no se menciona, pero es hasta el momento en donde no se corra tampoco riesgo para la mujer. Entonces, esa parte puede perjudicar tu proceso, que tú lo hayas decidido en una buena etapa y que al no encontrar un médico o tardarte en encontrar un médico que lo practique en tu lugar, porque esa debe ser la garantía, que tú no te tengas que trasladar a otro estado, a otro centro médico, que sea en donde tú lo requieres, en donde tú tienes ese servicio, que se te practique, y si tardas en eso y pasa el tiempo, entonces ya va a dejar de ser legal y tú hiciste el trámite a tiempo. De por sí el seguro, o sea, el servicio de salud en México está caracterizado por ser muy tardado. De aquí a que te recibe el médico general y luego te manda a los estudios y luego te aceptan que te reciba el especialista y luego ya el especialista te da cita y luego ya que tienes la cita se hace el procedimiento y a que lleguen los aparatos, a que llegue el equipo necesario para poder practicarlo. Estamos hablando de que puede pasar tiempo. Oye, y todo para que te salga el ginecólogo con, es que yo soy objetor de conciencia. Yo creo que Isadora tiene razón en que legalmente yo creo que ya se ha hecho mucho, y no porque efectivamente no falten cosas, faltan, pero esa es la bronca, que cuando las leyes se aprueban, todo en general, pues la información sigue estando en unas cuantas, ¿no?, que tienen más condiciones de acceder a ella. Yo sí veo un cambio cultural importante, ¿eh? Yo luego en estos grupos de Facebook de socias, compañeras y no sé cuánto, he visto cosas que hace 20 años nunca me hubiera imaginado que fuera posible. Preguntar así de, ¿saben dónde puedo ir si necesito abortar? Y respuestas fraternas de, mira, véate a la clínica, ve no sé qué, con tal médico, no sé. Eso era impensable en mi época. Claro, que públicamente dijeras, estoy interesada, sí. Claro. O sea, sí veo yo una gran diferencia entre quienes son jóvenes ahora, que son veinteañeras, digamos, a la veinteañera que yo fui, que quizás sea uno de los sectores ahí que más lo requieren. Pero no deja de ser mujeres con acceso a una red social, un teléfono, internet, hasta capitalinas o cuando menos de la zona conurbada, etcétera. Y sigue faltando hacia allá. Pero efectivamente no sé si es un asunto donde lo sustancial no está en lo legal, en mi opinión, en este momento, sino en la información, en el acceso, en lo administrativo, en que llegue. Y no solo el aborto, sino todo lo que haya anterior, desde la educación sexual, los métodos anticonceptivos, etcétera. Porque la bronca es que los mismos grupos que se oponían al aborto se oponían a que llegara todo eso. Sí, exacto. Entonces, efectivamente, todo eso, aunque llega, también ya veo mucho a las jóvenes usando mucha anticoncepción, muchos métodos que también eran impensables en mi época, porque implicaba ir al médico, como un implante, por ejemplo, o el DIU. Y ahora ya veo que ya están más informadas y que tienen acceso, pero nos sigue faltando toda esa parte. Pero lo más importante es esta conciencia, y eso creo que también se ha avanzado, y es un avance social más que legislativo, de la conciencia de sí tengo derecho a decir. No le tienen que preguntar a mi marido, ¿sí me explico? Me refiero porque antes les pedían hasta permiso a ellos para poder hacer una cirugía, ¿no? Sí tengo derecho a decidir, y tengo derecho a no tener hijos, y tengo derecho a tenerlos, y a tener muchos y a tener pocos. Y en eso todavía yo creo que nos falta hacer propio ese mensaje, porque yo creo que no hay mujer a la que no se le pregunte, no se le incomode, no se le reproche tener muchos, tener pocos, tener tan joven, tener tan grande. Y ahí todavía nos falta mucho, y no todo se va a resolver con leyes. Hace falta información, hace falta un trabajo cultural, social, que esté en marcha, porque también es una cosa que va a llevar años. Y también entendiendo que el aborto tendría que ser como la última opción, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas ya existen muchísimos métodos, ya existen muchísimas posibilidades, incluso posterior a un hecho sexual que no fuera consensuado, es decir, una violación, también existe mucha posibilidad posterior para que esto no acabe en un embarazo no deseado. Entonces, la realidad es que para mí el aborto o el tema más bien de la interrupción legal del embarazo representa esta posibilidad de que puedas decidir respecto a tu propia vida, respecto a tu propio cuerpo y respecto a algo tan importante que es la maternidad.
Yo más que si a favor o en contra del aborto, yo estoy a favor de la maternidad deseada, porque es una decisión muy importante, es una decisión trascendental que mueve y cambia tu vida, pero cada segundo de tu vida, hasta dormida, cambia, hasta el dormir cambia. Entonces, oye, ya uno nunca duerme igual. Nunca. Hasta eso cambia. Hasta cuando no estás consciente de tu propia historia, la verdad es que... Y de por vida. Y es de por vida. Entonces, yo más que... O sea, por eso digo que el juego de palabras importa mucho, y era lo que... Yo soy muy respetuosa de las personas que están en contra del aborto. Soy muy respetuosa, porque eso es una ideología que cuando debates ideológicamente hablando es imposible ganar para una parte y para la otra. Es imposible. Porque quieres implantar una ideología en una persona. Y si yo te estoy pidiendo respeto a mi ideología, pues voy a respetar la tuya. Y sobre todo una persona cerrada. Exacto. O sea, que no tiene ninguna disposición a cambiar su forma de pensar. Sin embargo, en el ámbito legislativo, en el ámbito jurídico, en el ámbito comunitario, de que somos una sociedad que se tiene que regular en base a realidades, o con base a realidades, perdón, esta legislación se da por una necesidad básica de un derecho humano a poder decidir respecto a tu vida y a tu cuerpo. Y que no estás decidiendo sobre tu, o sea, legislativamente no estás decidiendo sobre ti, ¿verdad? Sino sobre la realidad de muchas mujeres. Sobre la realidad de muchísimas mujeres. O sea, a lo mejor yo puedo decir, yo no abortaría, pero es que mi realidad no es la de todas. Que por ejemplo, yo creo que sería mi caso. O sea, para mí tomar una decisión así sería casi impensable. Sin embargo, en la realidad que existe en México, pues por supuesto que yo estuve aprobando y avalando eso, y creo que tuve argumentos jurídicos para que así fuera, ¿no? Traté de no meter tanto el tema de conciencia, porque justo no me encantaba la idea de la objeción de conciencia, pero bueno, también hay que ser respetuosos de la práctica médica. Sin embargo, yo sí lo veo como esta parte de entender la diferencia que podemos tener socialmente hablando de la historia de vida de cada mujer, porque para mí tomar ese tipo de decisiones son decisiones muy personalísimas y muy complejas, que se tome, seas la mujer que seas o como seas. O sea, eso es muy complicado, porque al final de cuentas pones en riesgo también parte de tu cuerpo, ¿no? Les decía hace rato, es algo invasivo, es un procedimiento que te hacen a ti también, a ti, y que va hacia una interrupción de manera muy específica. Pero yo sí lo veo... Este tema a mí me parece como un tema de avance a un respeto a los derechos humanos. O sea, para mí es más eso, es un respeto, es una apertura de una posibilidad, no es una incitación, no es una provocación, no es ir en contra de ningún pensamiento o ideología, es un tema meramente jurídico, es un tema legal, es un tema de una posibilidad de legislar sobre realidades. Porque que le hagas así... Claro, y que no lo legisles, no quiere decir que no exista. Y que si permites que suceda todo lo otro, la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos, etcétera, muy probablemente no se llegue a eso. Por eso yo decía, es el último, o sea, entendamos que la interrupción legal del embarazo tendría que ser lo último, el último recurso que tú tendrías ante todo lo que sí ya existe, ante todo lo que sí ya está regulado, ante esta posibilidad de tener métodos anticonceptivos, preservativos, métodos posteriores al coito. O sea, todo esto ya es una antesala a no llegar a una decisión que es más, digamos, más severa, pero que sin embargo sí existe esa necesidad en muchas ocasiones. Sin embargo, bueno, siguen sucediendo muchísimas cosas que hasta podrían ser hasta violatorias de derechos humanos. Ejemplo, que se niegue el servicio de una interrupción legal del embarazo, que se condicione el recetar misoprostol a cambio de a fuerza ponerte un DIU o ponerte un implante. Y esas son las situaciones que al día de hoy suceden todos los días en los centros médicos de Zacatecas. De México. Me imagino que de México, pues, pero sí, creo que es importante que puntualicemos, ¿no? O sea, sí, el avance legislativo es fundamental, claro, es el primer paso que hay que dar para todo lo demás, pero en la operación, o sea, en la chamba que ya le toca a la parte ejecutiva del Estado, estamos, pero sí en pañales. Sí. Pues ahí va, yo creo, a lo mejor porque yo lo comparo con lo de antes, ¿no? Veo así en su publicidad institucional del ISSSTE, por ejemplo, ¿no? De nosotros nos encargamos, igual creo que en el IMSS, pero pues sí, es una cosa que va en camino,
que también es una cosa que se puede ahora, ¿no? Yo veo muchos colectivos que supervisan y acompañan abortos sin necesidad de las instituciones, ¿no? Colectivos que dicen así como, aquí háblame, yo te ayudo y no sé qué, y se comparten el medicamento, lo cual, pues entiendo esa fraternidad y todo, pero pues no hay como la supervisión médica. Claro. Entiendo que en los colectivos muchas veces participan médicas, sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una alternativa que vuelvo, pues sobre todo lo tienen en la mira las mujeres más jóvenes y lo tienen en la mira también pues las mujeres de la zona urbana, quizá de lo que llamamos clase media baja, para arriba, y si sigue estando en las más desprotegidas la falta de información, ¿no? No deja de ser Pero todavía bueno, un privilegio. Exactamente, Sí, pues con el acceso a la información. Con este puntual comentario, pues nos despedimos. Creo que hay mucho por hacer. Todavía estamos muy a tiempo de reflexionar, ¿no? De reflexionar dónde estamos parados en este 2026, porque lo que decía Lucía hace un momento, ¿no? El próximo año nos damos elecciones y que no se nos olvide que a veces es indispensable ese voto que emitimos, que muchas veces no pensamos en el impacto que va a tener. A final de cuentas se eligen voces y de manera directa e indirecta. Bueno, hay que ver cómo viene la reforma electoral, ¿verdad? Pero de manera directa e indirecta, al menos aquí en lo local, una ¿no? fuerza política u otra, porque sí vienen cosas muy cañonas y nuestro voto sí tiene un impacto a final de cuentas a un corto, un mediano, a un largo plazo. Y las mujeres tenemos una agenda extensísima, tenemos un montón de cosas que decir, un montón de cosas que opinar y sobre todo un montón de cosas que pedir en nuestro justo y legítimo derecho. Chicas, me encantó compartir la mesa con ustedes, muchísimas gracias. Gracias Isadora Santibáñez, gracias Lucy Medina. Yo soy Andrea Robles y esto fue Quinto Poder.